todos los que estamos aquí en el templo y la multitud que nos sigue por medio de la televisión y las redes sociales, nosotros físicamente, espiritualmente, y aquellos que no pudiendo salir de sus casas por debilidad, por la edad, por enfermedad, o aquellos que están presos o de distintas maneras impedidos de ir al templo, vamos a recibir hoy la bendición con la imposición de las cenizas. Esta imposición y este gesto de las cenizas que la Iglesia hereda del Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento era signo de penitencia cubrirse con cenizas la cabeza para comenzar un momento de conversión y de lejanía, de acercamiento a Dios por la lejanía que había tenido durante todo el tiempo que transcurre en el trato con las cosas del mundo. La Iglesia lo incorpora este signo cuando por distintos caminos iba buscando la manera de encontrarse con la misericordia de Dios. La Iglesia, que tiene criterios humanos, hasta que encuentra el criterio divino, le resulta complicado, hasta que pudo descubrir cómo hacer para interpretar lo que Dios quería decir, que constantemente estaba disponible a perdonar, que lo halló en la concretización actual de la disciplina del sacramento de la confesión. Primariamente buscaba también encontrar esa misericordia en un perdón público, y es por eso que comenzaba 40 días antes del Jueves Santo, para los pecadores públicos, para aquellos que habían cometido homicidio, robo, adulterio públicamente y que querían el perdón de Dios, comenzaba este tiempo de la Cuaresma de 40 días cubriéndose con cenizas la cabeza, y con sayal iban vestidos en signo de penitencia durante estos 40 días hasta llegar a la mañana del Jueves Santo, en donde eran de vuelta reincorporados por la gracia de Dios y por el ministerio de la Iglesia a la asamblea de los fieles, a la comunión de los fieles, al perdón de Dios a través de la reconciliación que ofrecía la Iglesia. Y es ahí, en esa reconciliación, en donde de alguna forma comienza el tiempo de Cuaresma, institucionalmente hablando, y toma los 40 días que nos hacen recordar distintas historias de la Sagrada Escritura, que con su significación propia. 40 días y 40 noches fue el gran diluvio, el diluvio universal. 40 años fueron de Moisés como pastor en el desierto antes de que Dios lo llamara para liderar a los israelitas de la esclavitud. El ayuno de Moisés durante 40 días y 40 noches en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de los mandamientos. Los 40 años que los israelitas pasaron buscando la tierra prometida. Los 40 días que el profeta Elías pasó en el desierto antes de encontrarse con Dios en el monte Horeb. Los 40 días que les dieron a los pobladores de Nínive antes de su anunciada destrucción. Pero principalmente los 40 días con que Jesús fue antes de enfrentarse a su ministerio público y al misterio pascual, pasó en el desierto, sorteando las tentaciones del demonio con la fuerza de la palabra de Dios. Todos estos acontecimientos del Antiguo Testamento y los 40 días de Jesús tienen por objeto siempre el encuentro con la fortaleza de Dios. Y eso es lo que la Iglesia quiere con estos 40 días que hoy comenzamos, y cuya cuenta es un poco extravagante, porque son 40 o 43 según el día que empiece y el día que termine, pero 40 ciertamente que son, si lo comenzamos hoy, hasta el lunes, hasta el domingo de Ramos, si los comenzamos el domingo, hasta la mañana del Jueves Santo. Si los comenzamos el domingo, estos 3 días anteriores al primer domingo de Cuaresma son como un prolegómeno para entrenarnos y entrar, y de esa forma entrar de lleno ya absolutamente en la contemplación a la cual nos remite el misterio al cual Jesús nos llama a renovar en el triduo de la Pascua, de su muerte y de su resurrección. Por eso, estos 40 días
son para que nosotros nos encontremos con la mirada purificadora de Dios. Son 40 días en donde nosotros tenemos que poner el trabajo humano para acercarnos a ese Dios que siempre está cercano, que tenemos que poner aquello de nuestra parte, para repetirlo de San Agustín, de alguna manera: aquel que te crió sin ti no te va a salvar. Donde nuestra libertad ponga en acto distintas realidades que nos acerquen a descubrir el misterio de ese Dios siempre presente en nuestra vida. 40 días de trabajo humano, 40 días en donde nosotros, como decía ayer en la predicación de la misa por la televisión, 40 días en donde todos volvemos a ser catecúmenos, 40 días en donde todos volvemos a empezar, 40 días en donde vamos a redescubrir los grandes misterios de la fe, que se puede resumir en una sola cosa: descubrir al Dios con nosotros, al Dios que es perdón, al Dios que es misericordia, al Dios que siempre está, para que nosotros siempre volvamos a ser con Él. Por eso son 40 días, insisto, de trabajo humano, 40 días en donde vamos a revisar todos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y de la catequesis de la Iglesia. 40 días en donde, a través de 3 obras que el Evangelio hoy nos dice y que los padres de la Iglesia acrisolaron como instituciones propias de la vida cuaresmal intensificada, pero que son de todos los días: la oración para acercarnos a Dios, la limosna para acercarnos al prójimo, y el ayuno, la penitencia, para que nosotros mismos podamos contemplar a través nuestro la cercanía de Dios. 40 días de trabajo que van a terminar en la contemplación. Estos 40 días son como si cada uno de nosotros hoy hubiéramos decidido bautizarnos ahora, es decir, bueno, entramos entonces en la dinámica de la Iglesia, para redescubrir esa dinámica y para volver a empezar con confianza y con tranquilidad. ¿Para qué son 40 días de trabajo? Para que al final lleguemos a esta dimensión, a poder contemplar con espíritu firme el misterio pascual. Pero contemplar, en el decir de la Iglesia, no es mirar como algo distinto y lejano, al cual nunca vamos a poder alcanzar. Contemplar significa incorporar, porque nosotros por el bautismo nos incorporamos a ese misterio. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo a una vida nueva. Y la noche de la Pascua vamos a poder de vuelta incorporarnos a ese misterio, sumergiéndonos misteriosamente otra vez en la fuente de la gracia, que es el agua pura del bautismo para cada uno de nosotros.